La noche de los batones largos fue para mí una noche inolvidable en el peor de los sentidos. En esa noche, ese atardecer, yo estaba justamente caminando, estaba todo normal, estaba caminando en el hall principal y se abre una puerta y aparece un oficial de policía y se abre otra puerta y aparecen, digamos, una docena de muñequitos que se van poniendo allí en el fondo. Yo me acerqué, personalmente me acerqué al que parecía ser un oficial. Le dije, buenas tardes, buenas noches, no recuerdo. Soy el arquitecto Méndez Mosquera, vicedecano de la facultad. ¿Qué es lo que pasa? Y nunca voy a olvidar el rostro de este señor, esos bigotes, que me miró, levantó el fusil, gritó, ¡ataquen! En el año 1955, las Fuerzas Armadas consuman un nuevo golpe de Estado. La autodenominada Revolución Libertadora abre un nuevo capítulo en la historia trágica de la Argentina. Sin embargo, las universidades inician un proceso de reestructuración en el que se garantizan las consignas de la reforma universitaria de 1918. Autonomía y gobierno tripartito, formado por profesores, graduados y estudiantes. Incorporan la idea de modernización, que se materializa en la formación de centros de investigación, renovación de programas de enseñanza y creación de nuevas carreras como psicología y sociología. En este nuevo panorama, tiene un lugar central el vínculo entre enseñanza e investigación, promoviendo la figura del profesor con dedicación exclusiva. Una de las facultades que lidera este periodo de transformación es la de Ciencias Exactas y Naturales, instaurando los conceptos que habrán de regir a la universidad en los planos técnico, científico e ideológico por los próximos 10 años. Es así como frente a la vieja universidad profesionalista surge una nueva, orientada a la biología, la bioquímica, la física, la agronomía y la computación. Las universidades se equipan con nuevos laboratorios. La ciencia debe convertirse en motor de la economía. Y es que un proyecto de universidad no solamente tiene que tener en cuenta el país y el contexto, sino que ahí entra mucho la ideología, no como partido político, no como, digamos, dogmas de cualquier tipo que sea, sino la concepción sociopolítica del país. Durante este periodo también se abren en las universidades secretarías de extensión y se organizan campañas de alfabetización. En este movimiento de acercamiento de la universidad a la realidad social, se crea la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, que con su claro objetivo, Libros para Todos, publica en menos de una década casi 12 millones de ejemplares, convirtiéndose en la editorial más importante de habla hispana. Otro emprendimiento puesto en marcha en el año 1958 juega un papel fundamental: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Dedica sus esfuerzos a alentar y mejorar el entrenamiento de jóvenes investigadores, otorgando becas para realizar trabajos de investigación en el país y tareas de perfeccionamiento en el exterior. Puedo decir que esos 10 años del 55 al 66 de facultad y de universidad eran años de respeto, de democracia. Lo mejor que se hizo fue crear una atmósfera de trabajo, una atmósfera de discusión y un deseo permanente de hacer cosas.
Lo importante es que nosotros estábamos, digamos, viviendo una experiencia muy interesante de transformación de un país. Nosotros queríamos tener un país más moderno que el que nosotros habíamos conocido. Y por el otro lado, una necesidad imprescindible de estar no repitiendo resultados obtenidos por otra gente, sino estar activos en el trabajo de investigación, pero investigación como actitud mental y como actitud espiritual frente a la sociedad. Y estamos aprendiendo cómo hacer las cosas. Hicimos cosas mal, claro que hicimos cosas mal, pero nadie nos enseñó a hacerlas mejor. Creo que lo que teníamos a nuestro favor, que cuando veíamos que eso no iba, volvíamos atrás y tratábamos de cambiar de rumbo. O sea, no teníamos intereses creados con nada ni con nadie. Las primeras generaciones de egresados en ciencias ejercen como docentes o investigadores. El mercado laboral se renueva con la creación de centros de investigación y organismos como el Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE. Se trató de entender que había habido un salto cuántico, como dicen los físicos, un salto brusco, no un pequeño saltito para mejorar tal o cual materia, sino que históricamente entrábamos en otra etapa. Y entonces esa etapa tenía que abordarse también con la suficiente energía. Se instala por primera vez una computadora en América Latina. Adquirida por la Universidad de Buenos Aires para la Facultad de Ciencias Exactas, es utilizada con intensidad, en primer lugar, por el Instituto de Cálculo. Allí se estudia la trayectoria del cometa Halley, se diseñan modelos para la resolución de problemas matemáticos, hidrológicos y econométricos, y se desarrollan lenguajes de computación. Y después pusimos la norma de que se podía haber trabajos pagos. Por ejemplo, si los ferrocarriles del Estado o meteorología nos pedía un cálculo, se podía cobrar y ese dinero gastado precisamente dentro del propio instituto. En general, esas cosas eran antes muy complicadas, pero la gestión de Rolando García en ese aspecto fue muy decisivo porque se le dio plena autonomía a las autoridades de las facultades para poder administrar los bienes que podía ingresar por los cálculos o por los trabajos. Algunos grupos de investigación pertenecientes a las universidades nacionales y a instituciones estatales vinculadas a ellas alcanzan un nivel de excelencia inédito en la historia del país. Se construye el primer reactor nuclear de investigación de América Latina y se lanzan los primeros cohetes de exploración atmosférica y climática desde la base del Chamical, en la provincia de La Rioja. La manera de cómo se encaró el desarrollo de los grupos de investigación y de docencia en exactas durante los años 60 era establecer temas, mandar a jóvenes recién recibidos a doctorarse o a formarse en esos temas en el exterior, pero eligiendo nosotros los temas. Por ejemplo, cinética en fase gaseosa. Eso es un tema que es interesante para nosotros por tal y tal motivo, porque tiene un efecto multiplicador, porque tiene aplicaciones en distintos ámbitos de la industria química. Ese es un tema que nos interesa. Electroquímica, también, X razones. Vamos a hacer investigación básica en electroquímica, pero elegimos el tema en función de sus posibles bifurcaciones en otros ámbitos. Entonces, esta gente ya formada, con un doctorado hecho, etcétera, forma un núcleo, viene su profesor por un año para ayudarnos a orientar la cosa y bueno, ahí ya después el grupo va a empezar a funcionar. En el año 1958, al asumir como presidente Arturo Frondizi, se propone reglamentar el Decreto Ley 6.403, que además de referirse a la recuperación de la autonomía, incorpora,
el polémico artículo 28, que autoriza la creación de universidades privadas. Buenos Aires, el problema de la enseñanza universitaria agita los claustros y el estudiantado se divide en dos sectores que se identifican con las denominaciones de laicos y libres. La ocupación de algunas casas de estudios es seguida por la adopción de medidas de vigilancia. El pleito que gana la calle llega también al Parlamento. En la Universidad del Estado había un estatus de manejo de la universidad donde la parte religiosa, por ejemplo, no se podía tocar. Entonces estaba en una especie de convenio, de statu quo, de que de eso no se hablaba. Y entonces los grupos católicos, sobre todo, fueron los que impulsaban esa nueva universidad que se supone que iba a ser libre, entre comillas, y católica. Y así empezaron a haber movilizaciones de todo tipo. Y se polarizó la cosa. En septiembre de ese año, una multitudinaria movilización a favor de la enseñanza laica no alcanza para contrarrestar la fuerte influencia de sectores católicos y finalmente se establece el marco legal para el establecimiento de estas nuevas universidades. Y efectivamente surgieron así universidades católicas, pero surgieron a su vez las universidades privadas, que ya respondían a otros intereses. Era una universidad politizada, aunque también, por eso era muy rica, ¿no? Porque era politizada por un lado y muy académica e investigativa por el otro. ¿Para qué la ciencia? ¿Para qué científicos? Simplemente para tener mejores automóviles, mejores casas. No, para un mundo distinto hay que hacer política. En nuestra facultad estaba muy clara una línea del humanismo, estaba muy clara una línea del reformismo, con toda la tradición del reformismo y toda la ideología del reformismo. Si bien en ambos grupos se encontraban simpatizantes de varias corrientes ideológicas, los reformistas tenían un pensamiento fundamentalmente de izquierda y se consideraban los herederos de la Reforma de 1918. El movimiento humanista, predominantemente de centro, surgió a principios de la década del 50, cuando en Europa se extendía la democracia cristiana, es decir, su raíz era principalmente católica. El sector humanista se comportó de una manera que nos hizo aliados en muchos de los proyectos y desarrollos de la universidad, en tanto universidad, independientemente de hablar del contexto de país, del contexto nacional, etc. Si no hablábamos de eso, había una comida como respondían, digamos, a un plan universitario sin intereses así de grupo. Esos son los humanistas, porque hubo un sector de la Iglesia representado, sobre todo entre los graduados, profundamente reaccionario, profundamente imposible incluso de tener diálogo. De ahí tuvimos una oposición muy, muy grande, pero muy grande. Y eso sí estaba dirigido desde afuera. Con el peronismo proscripto, el 12 de octubre de 1963, asume la presidencia el doctor Arturo Illia. Había ganado las elecciones con el 25% de los votos. Es otro gobierno civil débil, condicionado desde su origen por fuertes presiones de sectores militares, sindicales y sociales de distinto signo. Illia, a pesar de haber llegado al poder con una cantidad de votos pequeña, continuó en la universidad, por lo menos permitió que la universidad se siguiera desarrollando
con mucha calidad, talento, etc. Buenos Aires, recordando sus años mozos cuando era estudiante, el presidente electo doctor Ilía realizó un espontáneo deseo: visitar la Facultad de Ciencias Económicas. Esta es la antigua sede de la de Ciencias Médicas en la que el presidente cursó sus estudios. Quedó en el ambiente la seguridad de que el doctor Ilía se abocará de inmediato a los problemas universitarios. En el mes de abril de 1965, el ejército de Estados Unidos invade Santo Domingo. En Buenos Aires, en una marcha de protesta contra ese ataque, muere un joven universitario. Meses más tarde, durante un acto realizado en homenaje al general Roca, un grupo de estudiantes arroja monedas desde la terraza de la Facultad de Ciencias Exactas a los uniformados allí presentes. Estos hechos sentarán un peligroso precedente en la ya tensa relación entre la policía y los universitarios. En ese mismo año, en la Universidad de Buenos Aires, después de una reñida elección en la que participa el doctor Rolando García por el reformismo, el decano de la Facultad de Ingeniería y representante del humanismo, Hilario Fernández Long, se convierte en el nuevo rector. Hilario Fernández Long es la demostración de esa convivencia pacífica, democrática que tenía esa universidad. Entretanto, en el país se está viviendo un momento de indefinición. A 3 años de asumir, desgastado por una fuerte campaña de los medios de prensa y ante la indiferencia de la sociedad en su conjunto, el gobierno de Ilía tiene los días contados. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Esa madrugada se reúne el Consejo Superior de la Universidad y aprueba un comunicado repudiando el golpe. En este día aciago, en el que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, el rector de la Universidad de Buenos Aires hace un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo, como hasta ahora, la autonomía universitaria, que no reconozcan otro gobierno universitario que el que ellos libremente han elegido y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Pocas horas después, los 3 comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la Nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Yo me acuerdo que el yerno de él estaba estudiando arquitectura. Entonces, mucho antes del golpe, yo siempre que pasaba le tocaba el hombro y le decía, a ver cuándo le decís a tu suegro que se haga un golpe, que organice un golpe. Así como una broma, ¿no? Una cachada. Y resultó verdad.
El nuevo régimen, autoproclamado Revolución Argentina, viene a imponer el orden. Como primeras medidas, disuelve el Congreso, destituye a la Corte Suprema de Justicia, interviene las provincias y prohíbe toda forma de actividad política. Con auténtica expresión del espíritu argentino, se inauguró la 23ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina, con la presencia del presidente de la República, autoridades nacionales y diplomáticos. El general Onganía arribó a la fiesta en una carroza descubierta tirada por 4 caballos, reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza había paseado en 1910 la infanta Isabel. Son los años de la Guerra Fría y de la Revolución Cubana. Para las dictaduras militares que gobiernan Latinoamérica, los enemigos externos se convierten en la amenaza roja dentro de sus fronteras. La universidad permanece como una isla democrática en un país que ya no lo es. Estábamos claramente identificados como foco comunista, petardista, etcétera, etcétera. Nos hicieron esa fama y estábamos claramente. Entonces era el centro que había que destruir. Los únicos 2 entidades dentro del país que sacaron declaraciones públicas condenando el golpe fueron, por razones obvias, la Unión Cívica Radical y la Universidad de Buenos Aires. La verdad, cuando se produjo el golpe, yo diría que casi todos esperábamos, por lo menos yo recuerdo en la Facultad de Filosofía y Letras, que rápidamente se iba a producir la intervención. Decretamos una especie de movilización permanente, tomamos las facultades, nos pasábamos, todavía la Facultad de Exactas estaba en el viejo edificio de la calle Perú, y ocupábamos eso. Y esos 30 días después de entre el golpe y la noche de los bastones largos, y fueron 30 días de temor, desesperación, rumores, agresiones. Entre los objetivos del gobierno de Onganía en lo referente a la política educativa, se destacan la necesidad de neutralizar la infiltración marxista y erradicar la acción del comunismo. El Ministerio de Educación se transforma en Secretaría y pasa a depender del Ministerio del Interior. Carlos María Gelli Oves, subsecretario de Educación. Álvaro Alzogaray, representante del régimen ante los Estados Unidos. Y el periodista Mariano Grondona fueron algunos de sus ideólogos. Todos se niegan hoy a dar su testimonio, salvo Roberto Roth, subsecretario legal y técnico del gobierno de Onganía, un crítico de la universidad de los años 60. No hubo ninguna excelencia en esa universidad, al contrario, era un desastre. Suponer que la universidad la vas a arreglar con un tripartito, no tiene sentido. Los estudiantes decidiendo si sus profesores son nombrados o no son nombrados, dónde se va a hacer ciencia, dónde se va a hacer técnica, más los egresados que son nombrados por la unidad básica o el comité o en elecciones subsidiadas por la CIA, como en el caso cuando yo llegué a consejero de egresados. Finalmente, después de un mes, el gobierno de Onganía interviene en la universidad. Prohíbe la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito. El viernes 29 de julio, mediante el decreto ley 16.912, convierte a rectores y decanos en interventores delegados del secretario de Educación. Tienen 48 horas de plazo para decidir si aceptan o renuncian. Lo convoqué al consejo directivo inmediatamente, dije, esta es la situación, yo no me quedo. El profesor Doji dijo, yo tampoco. Dimos la vuelta a todos los profesores, ninguno aceptó quedarse como delegados del gobierno. Había una resistencia simbólica, es decir, cerramos la puerta porque no queremos este estatuto nuevo. Queremos el estatuto que había salido de la Asamblea Universitaria, donde profesores, graduados y estudiantes, habían aprobado un gobierno tripartito.
el hijo de un general fue alumno de física de la facultad. Y según el padre, lo pervertimos y lo hicimos comunista en la facultad. Este muchacho oyó a su padre decir por teléfono: a los de la Facultad de Ciencias los sacan a palos y a tiros. En ese momento aparece la noticia de que la policía entraba en la facultad. Nos llenaron de gases y cuando ya no podíamos respirar, salimos y yo fui directamente al oficial. Le digo: ¿por qué han entrado ustedes aquí? De acuerdo con este gobierno, yo sigo siendo decano de acá. Y había un tipo bastante más corpulento que yo al lado de él, con uniforme. Hijo de puta. Y pegó un palazo en la cabeza, me tiró al suelo. Pegaba muy bien, como para que no hubiera muertos, digamos. Había heridos, algunos profesores y otros, había algunas mujeres. Eso fue lo que más me chocó. Y yo ya estaba tan caliente que salí y me puse a insultarlo, ¿no? A grito pelado, porque veía cómo le estaban pegando a los muchachos, era realmente vergonzoso.